Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu Iglesia el don de la alegría espiritual, y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas. Pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 138. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio, y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios.
del linaje de David. Conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días, fueron a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, aquel cuyo camino fue preparado por San Juan Bautista. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los jueves, recordamos el Santísimo Sacramento. Si no podemos ir a la adoración, bueno, pues mentalmente viajemos. El programa de televisión también de adoración eucarística, lo ideal es ir al templo. Ahora han bajado un poco los aforos, o han bajado bastante. En fin, si nos esforzamos por ir a un concierto, a un partido, cuánto más pasar a visitar a Jesús, que está presente en el sagrario. Y naturalmente hoy también la Iglesia celebra la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Debía ser mañana 24, pero mañana tenemos la solemnidad del Sagrado Corazón. Por eso se pasa un día antes. O sea que dentro de 6 meses es Navidad. El tiempo vuela. Vuela, y queremos recordar mucho a este santo que preparó el camino de Cristo. Y para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su obra y también ayudar en esa obra, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bautista. Juan era el primo de Jesús. Es el niño que estaba esperando Isabel, la parienta de la Virgen María, cuando ella fue a visitarla. Fue el que saltó en el seno. Pero qué importante lo que dice aquí el profeta Isaías, porque habla un personaje que, imagínense, puede ser Juan, ¿verdad? Es Juan Bautista que dice: desde el vientre materno me llamó el Señor, cuando aún estaba yo en el seno materno, pronunció mi nombre. Claro, después cuando le preguntan a Zacarías cómo se llamará, dice se llamará Juan, ¿verdad? Era una inspiración de Dios. Hermanos, en estos tiempos infames del aborto, en estos tiempos donde se llama derecho a lo que no lo es, en estos tiempos en que verdaderamente el mundo está caminando con las manos y no con los pies, en cuanto al respeto a la vida, países que fueron cristianos, poderosos y ricos, tratan de hacernos cumplir sus leyes globalistas. Hay que recordar lo que dice San Juan: cuando yo estaba en el vientre de mi madre ya tenía un destino. Esto me lo consultaba una persona que había tenido un hijo con mucha dificultad. Me costaba mucho poder concebir y lo logró. Y me decía: yo estoy seguro que este hijo mío, que es un milagro, pues tiene una misión. Tiene algo, por eso Dios me lo mandó y lo mandó al mundo. Los hijos no son propiedad de los padres, ya tienen una misión. Imagínense que Juan ya tenía la misión de preparar el camino de Cristo, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Juan preparó el camino predicando. Él decía: ya viene el Mesías. Y era muy enojado Juan. Y la gente a veces le gusta que le den duro. Y entonces pensaba que era el Mesías. Y dice: no, no soy yo el Mesías. Es alguien que viene detrás de mí. Qué importante, porque hay gente que se llama hoy Mesías, se autonombran apóstoles, andan metidos en los gobiernos, ahí viendo a ver qué jalan, ¿verdad? Y pues no está para eso la fe, ¿verdad? Para el beneficio personal. Por eso hoy admiramos ciertamente lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Juan fue concebido milagrosamente de un anciano, Zacarías, y de la esposa, ¿verdad? Naturalmente, Isabel ya era grande, no podía concebir, pero más grande será el milagro de María. Una virgen concibe. Y lo bonito es que el nombre Juan quiere decir misericordia. Zacarías quiere decir Dios recuerda, pero Dios no recordó el mal de su pueblo, recordó su promesa de salvarlo y mandó a uno que tenía por nombre misericordia, Yohanan, de la palabra hebrea Hanán. Qué hermoso que hoy celebramos este nacimiento, dentro de 6 meses celebraremos el de Jesucristo. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros nos damos cuenta que toda vida, apenas concebida, ya tiene una misión de parte de Dios. Aunque no fuéramos creyentes, aunque fuéramos ateos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, decía un ateo, la ciencia nos dice que ya a las 16 semanas ya palpita el corazón de un niño. No, que se aborta el niño hasta los 9 meses. Yo quiero lo que hago con mi cuerpo. Sí, pero el cuerpo que está dentro de la que está esperando ya no es de ella, es de otra persona que tiene el derecho de la vida. Defendemos la vida del que no ha nacido. Así como Juan ya tenía una misión, todos tenemos una misión de que estamos en el seno materno. Y la segunda pregunta es, ¿preparamos el camino del Señor? Juan se fue al desierto, predicaba, lanzaba palabras duras, bueno, en fin, hay muchas formas, pero hay que llevar los demás a Cristo. ¿Cuánta gente no pierde el sentido de la vida o cae en los errores protestantes? ¿Por qué? Porque tú y yo no nos importa, no le hablamos del Dios verdadero, que no se trata de argumentar, de pelear, de discutir, pero de dar el ejemplo de una fe católica, alegre, efectiva. No todos son los engaños
del evangelismo, del protestantismo, que es un mundo donde hay gente buena pero engañada. Decir la verdad, llevar a Cristo verdaderamente. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús diciéndole: oh Cristo, 6 meses antes de ti nació aquel que preparó el camino para que la gente creyera en ti. Haz que nosotros también preparemos a muchos para que te encuentren, que hablemos de ti, que demos testimonio de que te amamos, porque muchos te desconocen o te conocen mal. Que tengamos el valor que tuvo Juan, que al final dio su vida por ti. Gracias, Señor, por haber enviado al precursor. Dentro de 6 meses esperamos tu nacimiento, oh Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 138 dice: te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Es el famoso Salmo 138 en la Biblia católica, ¿no? Habla alguien que se da cuenta que un ser humano es una maravilla. No, es que tiene síndrome de Down, es que va a ser enfermo, es que tiene la columna bífida. No importa. Un ser humano es un ser humano. Tú y yo, por un poquito, podemos haber nacido con una enfermedad grave. Bueno, más o menos vamos caminando por la vida, pero un ser humano siempre es una maravilla de Dios. No hay cosa en el universo más grande que una persona humana. Y los que están presos por criminales, pues también son seres humanos. Cayeron en un camino que tal vez podíamos caer tú y yo también. Dale gracias a Dios entonces, porque aquel que no ha nacido ya tiene una dignidad y ya tiene una realidad personal. Defendamos la vida del que no ha nacido. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginando a Zacarías que tiene en sus brazos al pequeño niño que se llama Juan, y digamos: te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar, hermanos, pues 2 propósitos, ¿verdad? El primero de ellos es darse cuenta que estamos en una época al revés, donde se protegen animalitos, las criaturas de Dios se están extinguiendo, ciertas especies, a gastar millones en protegerlas, pues eso está bien. Pero ¿cuántos 70 millones de abortos hay? ¿Cuántos 70 millones de abortos hay al año? Los que se lleva cuenta. Hoy se protege el derecho de una planta, protege el derecho de un huevo de un águila, porque ahí hay un águila que vale mucho dinero, y no se protege un embrión que ya está en el seno de la madre. Un compromiso con la vida del que no ha nacido, porque tiene una misión como Juan. En segundo lugar, nosotros también preparar el camino del Señor. Muchas veces nos ven y dicen: saber qué religión tendrá, porque bueno, vivimos como el mundo vive, pensamos lo que el mundo piensa, hablamos lo que el mundo habla, y no se trata de ir en contra de nadie, pero dar un testimonio de fe para que se conozca el Señor Jesús. Hoy es jueves, día eucarístico. Oremos ante el Santísimo Sacramento, recordando que María era como un sagrario cuando fue a ver a Isabel, y ella llevaba en su seno la presencia del Verbo. El Verbo se hizo carne, y esa carne se nos da en el pan eucarístico. San Juan Bautista, precursor de Jesucristo, ruega por nosotros. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla.
y equipo de colaboradores. Hasta mañana.